acompaña es el señor Iván Izaza. Vamos a hablar un poquito sobre los protocolos de bioseguridad de una persona desde que entra desde el puesto de control de Vegachí hasta que llega a su casa, y por supuesto todos los protocolos de bioseguridad que deben cumplir las personas que abren sus negocios al público. Es importante entonces que estén ahí bien pendientes, porque además de eso les vamos a contar cómo deben de solicitar un permiso de movilidad dentro de la jurisdicción del municipio de Vegachí. Don Jorge Iván Izaza, entonces buenos días y bienvenido a este espacio, y empecemos a hablar sobre eso precisamente, esos protocolos de bioseguridad que se cumplen desde el puesto de control hasta que una persona llega hasta su casa. Buenos días, Juan, buenos días para todos. Quiero hablar hoy del tema de la bioseguridad. Nosotros empezamos por el tema normativo. El gobierno nacional el 11 de mayo sacó la última normatividad, que es el decreto 636, donde aparte de las recomendaciones que habían antes con respecto a las medidas de cuarentena y a evitar todo el tema de expansión del coronavirus, nos da unas recomendaciones. En las recomendaciones del decreto 636 habilita 7 sectores más, aparte de los sectores del comercio que ya estaban habilitados. ¿Cuál es la situación? Nosotros tenemos 15 sectores que aplican para ese decreto, pero entonces vamos a empezar los prerequisitos o los requisitos importantes. Primero vamos a hacer como el símil, o vamos a ubicar a Vegachí como una gran ciudadela. Tenemos una entrada. Ese mensaje que nos mandaron de la China nos va a llegar por alguna parte, en algún momento nos va a llegar, y creemos que en la medida que nos acerquemos de la mejor forma posible, el puesto de control es la portería de esta gran ciudadela. Esa portería, nosotros empecemos por ahí. Vamos a hablar de las personas. Entonces, el decreto 636 al Ministerio de Salud, a partir de ese decreto, le dice: venga, con la resolución 666 usted le debe exigir a los municipios, al comercio, unos protocolos de bioseguridad, donde primero prima la persona, segundo la interacción de esas personas, tercero todo el tema de lo que es el activar el comercio y lo que es con condiciones de control. Entonces tenemos dos opciones, tenemos dos escenarios de bioseguridad. El primero, el puesto de control, y vamos a hablar desde ahí. El puesto de control se habilita, o empecemos miremos toda la cadena o la red de valor del puesto de control. Una persona pasa por el puesto de control solo con un permiso habilitado. El tema a detener en el capítulo es permisos. Nosotros, a partir de las resoluciones que nuestro señor alcalde ha sacado para darle respuesta al decreto 636 y todas sus condiciones, ya hay unas medidas municipales. Y una de las medidas es, las personas que se vayan a desplazar, bien sea que a partir del decreto 636 las 42 excepciones lo faculten para desplazarse, de todas maneras, así esté facultado, lo primero es solicitar un permiso. ¿Qué es solicitar un permiso? Tenemos dos situaciones. Si el punto de partida y el punto de llegada, o el origen y el destino, es Vegachí, no hay que ir a la alcaldía, es entrar a la página de la alcaldía, mirar, registrarse, decir cuál es el origen, cuál es el final, y el sistema le da un radicado. Ese radicado hay dos opciones: de tomar la pantalla o imprimirlo. Cuando la persona se esté desplazando dentro del municipio, y está dentro del municipio, bien sea la zona rural, bien sea la zona urbana, y en cualquiera de sus componentes, le muestra al policía, a la persona, a la autoridad que se lo pida, y él muestra el permiso, y es el salvoconducto o lo que lo habilita para circular. Ese registro lo debe hacer cualquier persona que vaya a salir a la calle a hacer cualquier diligencia, o quienes deben de hacer el registro. Sí, entonces empecemos desde ahí. Entonces lo autoriza porque está dentro de las excepciones, pero no hay que olvidar lo siguiente: dentro de las excepciones dice, nosotros con medidas regionales sacamos un pico y cédula, unas condiciones especiales, bueno, ya lo que ya sabemos para no volver al mismo tema, pero entonces
Eso no queda exento, hay que cumplirlas porque se habilitan para algunas labores, para algunas funciones comerciales que ya están descritas y pues con mucha ilustración. Entonces, primero el pico y cédula. Lo otro, en esas 42 excepciones, si va a ir a la farmacia, si va a ir al lugar, si va a ir a trabajar al campo, bueno, todo lo que puede implicar un desplazamiento, si es en el mismo municipio, registro, no hay que pedir permiso, se registra, mira el radicado, lo guarda en el celular o lo imprime, lo muestra a la autoridad y ya puede circular. Ahí nosotros desde la administración municipal contamos con una base de datos donde registramos o tenemos un control sobre la movilidad. Tema 1, no sé si hasta ahí se genera alguna inquietud. Claro, hasta ahí está claro, sí. Bueno, segundo, si una persona ya en el tema de los permisos, segundo capítulo, ya su origen o su destino es fuera del municipio, entonces viene lo siguiente. Primero hay que hacer una salvedad. Una persona que esté contemplada dentro de las excepciones no está autorizado para desplazarse a no ser que solicite un permiso. Soy claro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Es muy contencioso, muy dispendioso, es muy gasta mucha energía nosotros ponernos a investigar cuáles son las condiciones de cada uno, pero eso sí, así tenga la excepción, en el permiso, en el formato del permiso, en la parte posterior, están las cláusulas que facultan a la persona para solicitar el permiso o para decir, bajo estos lineamientos yo estoy pidiendo la autorización para desplazarme de un lugar afuera del municipio. Cuando solicite el permiso en la portería ya de la alcaldía o la idea es que nosotros ya hicimos un ajuste y es, cuando vayan a la portería de la alcaldía a solicitar un permiso, llevan un oficio, una carta, no tiene que ser digitalizada, no, bueno, puede ser a mano alzada, pero que tenga la siguiente información: el nombre y cédula de la persona que solicita el permiso, quiénes se van a transportar con la persona que está solicitando el permiso, el motivo por el cual se van a desplazar. Si de pronto, hago un punto ahí, dentro de las personas que van como acompañantes hay un menor de edad, ese permiso debe ser de conocimiento y autorización y con consentimiento de la comisaría de familia. O sea que las condiciones normales para transportar, para viajar con un menor de edad no cambian, siempre ha sido comisaría de familia. Acordémonos de una cosa, va a ser un paréntesis ahí, todo el tema del deporte, para el deporte con los niños, para lo que habilita, para todos los permisos para darle salida a los niños, siempre es con la dirección, con la facultad de Secretaría de Familia, de Comisaría de Familia. Volvemos a los permisos. Entonces, miramos la condición. Entonces, el oficio debe decir, repito, la persona que lo solicita, las personas que viajan con esa persona y cuál es el motivo por el cual va a viajar. Si por alguna razón la persona tiene una de las excepciones, vamos a hablar que es una cita médica por una urgencia, alguna situación que comprometa la salud de la persona, debe anexar el comprobante con una pequeña salvedad. Vamos a hacer un ajuste a partir de la reunión de los alcaldes el día de ayer y con la gobernación de Antioquia y el acuerdo de alcaldes regionales en la reunión que tuvo nuestro alcalde en la ciudad de Yalí. Una persona que tenga un comprobante de algo de salud que tenga que ver, pues que sea comprobante y que sea vigente, porque nos han presentado como excusa o como respaldo unos documentos que no tienen vigencia. Entonces, si es vigente, puede pasar tranquilamente, lo registramos en el puesto de control y la persona no necesita solicitar permiso. Pero si necesita soportar alguna condición excepcional que está, pues una condición que está dentro de las excepciones, siempre, en ningún momento se dejará de pedir el respaldo. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la situación que lo habilita bajo un documento escrito?
Ahí quiero hacer un paréntesis para que nos devolvamos un poquito. Quiere decir entonces esto, que si vamos a solicitar un permiso y hay un menor de edad, para dejar claridad en la comunidad, y hay un menor de edad, primero debo solicitar el permiso de movilidad en comisaría de familia y luego ir a la alcaldía con ese soporte de que la comisaría de familia ya dijo, puedo salir con ese menor de edad. Hasta ahí estamos claros. Así es, Juan. Y si vamos a salir del municipio de Vegachí, un ejemplo, al municipio de Yalí, debo de tener un soporte que en el municipio de Yalí sí me van a dejar entrar. A eso voy. A eso vamos, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Para podernos desplazar a otro municipio, si yo digo voy para el municipio de Maceo, voy para San Roque, voy para Puerto Berrío, voy para Yalí, ¿cuál es el acuerdo de alcaldes al cual me refiero y me voy a referir durante toda esta locución? Es el siguiente. Como respaldo, la persona que vaya a ir a uno de esos municipios debe de adjuntar, para nosotros darle el permiso de esa salida, el permiso del municipio de origen. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros en Vegachí, por muchas condiciones, más adelante las mencionaremos, estamos dando los permisos, creyendo en la buena fe de las personas, pero cuando llegan al otro lugar, lo que respaldaron acá, allá de pronto no tiene validez, porque nos han presentado documentos que no son vigentes o no tienen una validez alguna, pero a veces es el relato de la persona a la que la palanca que le demos o no le demos el permiso. Cuando llegan allá y no los dejan entrar, entonces nos están diciendo, venga, es que ustedes en Vegachí están siendo muy condescendientes y están dando permisos. Entonces, a partir de hoy, a partir de ayer, y con una vigencia pues rigurosa, es lo siguiente: el permiso al lugar donde va a ir y lo adjunta como respaldo para poderle autorizar el permiso de salida de aquel municipio. ¿Estamos? Claro. Voy a hacer un paréntesis ahí y comentar lo siguiente. Estas medidas están generando inconformidad, tensión, a veces hasta malos tratos de algunas personas. Nosotros, dentro de los principios fundamentales que tiene la administración municipal, está lo de la Constitución de velar por la salud de las personas, la salud, las creencias, los bienes. Estamos por preservar o por garantizar que las personas tengan unas condiciones de protección. Pero ¿qué es lo que pasa? Es como si no se presentara la conciencia que lo estamos haciendo es porque el mensaje del coronavirus nos va a llegar. El contagiado, el positivo nos va a llegar por alguna parte. Si no tenemos control sobre el puesto de control, ¿sí? Por eso lo llamamos puesto de control, va a ser muy difícil que lo contengamos. Eso nos va a perjudicar a todos. Entonces es lo que estamos tratando de hacer, ajustarnos a lo que nos faculta el gobierno nacional, las alocuciones o los acuerdos con el municipio con la gobernación de Antioquia y acuerdo entre municipios. Claro que sí. Entonces, desde ahí, los quiero llamar a la conciencia que estas son medidas que son regionales, nacionales, departamentales y nacionales, ¿cierto? Entonces, cierro ahí el capítulo. Entonces, los permisos son para que se desplacen un registro para que se desplacen dentro del municipio, un permiso para que del municipio salgan o entren personas. Voy a referirme al otro tema, cuando las personas ingresan, ¿cierto? La resolución 666 en el compendio de lo que es el protocolo de bioseguridad general, nos dice: el municipio debe asumir, debe aplicar algunas normas de prevención, de protección al ciudadano. Entonces, lo primero es, independientemente de donde vengan, independientemente cuál sea el origen, las personas que un día estuvo en Medellín y volvió al otro día, deben de asumir un aislamiento obligatorio preventivo. En el puesto de control, cuando la persona viene de afuera, se les hace firmar un consentimiento de que asumen la responsabilidad de aislarse. Nos deben de dar ahí el número de la dirección donde va a estar y bajo ciertas condiciones. Voy a hacer un paréntesis ahí. En la resolución 666 del Ministerio de Salud, que la estoy mencionando constantemente, es la que nos faculta o que nos pide o que nos exige que seamos responsables con las medidas que estamos contemplando. También hay recomendaciones de cuáles son los lugares locativos que se debe aislar en una habitación y todo ese cuento. Pero entonces mínimo
Estamos tratando de que la persona firme el consentimiento de que se va a aislar durante 14 días, ¿sí? Y nosotros, a través de la comisión de verificación, que es una adscripción, o sea, depende de salud, de la Secretaría de Salud, va a ir a esos domicilios a validar que la persona está cumpliendo con las normas de autoaislamiento. Recuerden que hay unas sanciones penales, hay unas sanciones comparendos y todo ese cuento al infringir la norma. Ese aislamiento obligatorio que deben de hacer esas personas que vienen de la ciudad de Medellín o de otros municipios, ¿en qué consiste? ¿Se deben de quedar en sus casas y podrían salir los días de pico y cédula, o se deben de quedar en sus casas durante esos 14 días? Ahí no aplican las excepciones, son 14 días de aislamiento obligatorio. Va a tener una visita, en las visitas de control, de seguimiento y control, se les van a revisar los signos para identificar si de pronto tiene alguna evidencia de coronavirus, el tema de temperatura, unas preguntas con respecto a su patología o condiciones de salud. Se registra, se genera un reporte y vamos a tener un registro sobre el tema. Lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y hago un paréntesis. Hay personas que se incomodan porque no le damos un permiso, que porque ellos conocen muy bien la ley, que lo que estamos haciendo es que estamos exagerando y todo ese cuento. Estamos pegados siempre sobre la ley. Yo invito a que todas las normas, todo lo que yo estoy manifestando acá, lean la resolución, interprétenla, valídenla, para que miren que de alguna forma la aplicación, el aseguramiento de todas esas medidas son mucho más contenciosas. Lo que nosotros estamos haciendo también es ajustándola a las condiciones de nuestra comunidad, sin saltarnos lo básico o lo mínimo. ¿Cuál es el tema? El aislamiento, todo el tema del lavado de manos, tapaboca obligatorio y esas condiciones. Hago una claridad, en este momento no tengo tapabocas, es porque cuando estoy hablando me obstaculiza, pero aquí lo tengo, ¿cierto? Me obstaculiza pues estar hablando, me lo estoy acomodando y tengo pues esa situación. Entonces, ¿cuál es la situación entre tapabocas obligatorio y todas aquellas medidas que nos faculta la resolución del Ministerio de Salud para aplicarlas? Si alguien dice, como nos han dicho, es que yo soy abogado, es que yo conozco la ley, conozco mis derechos. Y en el caso que a veces dicen, no, es que yo soy campesino y estoy entre las excepciones, entonces pues, me puedo ir para otro municipio tranquilo. Sí. Primero deben de sacar su permiso, ¿cierto? Sí, solo siento que no hay en este momento una condición que diga no le va a dar el coronavirus. Entonces es un tema de asesoría, es un tema de recomendación. Pues también hay unas sanciones, pero qué bueno que sea un tema de cultura y de mucha concertación. Cuando aplicamos todo este tipo de normas es solo entender cómo es nuestra comunidad, queriendo mucho la comunidad, yo siempre lo manifiesto, pero estamos para cuidarlos y para protegerlos. Entonces voy con el tema de aislamiento, ¿cierto? Entonces si tienes alguna pregunta hasta ahí. No, hasta ahí vamos clarito. Bueno, entonces, con el tema de aislamiento, entonces ahí cierra el círculo de personas, las que se circulan en el municipio, las que vienen de afuera o salen, y las que vienen autoaislamiento, y el hospital y salud, la Secretaría de Salud, nos están apoyando para hacerle seguimiento y control a todas estas medidas que son de preventivas 100%, facultados por la resolución. El 636, el decreto 636, el gobierno a través del decreto 539 le dice al Ministerio de Salud, venga, elabore protocolos, venga, elabore condiciones para que el ciudadano entienda cuáles son las condiciones mínimas para el tema del aislamiento y la prevención. La estamos aplicando. Bien, el otro tema, no sé si hasta ahí tienes alguna pregunta, ¿está resumido? Hasta ahí vamos, claro, sí. Bueno, vamos con el otro tema. El otro tema es que la resolución 666, desde el punto de vista, ya hablamos de condiciones del ciudadano, vamos a hablar de condiciones del municipio. Pues lo primero es que habilita 7 sectores más los que estaban, y haciendo la sumatoria, bien o mal, nosotros tenemos 15 sectores que podemos habilitar, que podríamos habilitar en este momento en el municipio de Vegachí. Viene el primer llamado. Ojo pues, en la medida que yo mire, yo valide que mi acto de negocio, que mi condición de comerciante o que mi empresa esté en las excepciones, no me faculta para iniciar labores. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
es lo que estamos viviendo en el municipio. Estoy dentro de las excepciones. El presidente habló en la noche, en la mañana, todos suben la reja y arrancan a trabajar el comercio. Es la realidad del comercio hoy. Estamos incumpliendo la norma. ¿Cuál es el camino? Lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y créanme que en el municipios, con referentes, hemos hablado con nuestros colegas en el tema de productividad y competitividad en otros municipios de la región, otros municipios del departamento, inclusive hasta por fuera de Antioquia, cómo lo están haciendo, y les voy a contar un resumen de todo lo que se está haciendo. Entonces, lo primero es que el comerciante, los que estaban habilitados y los nuevos por habilitar, van a presentar un protocolo para ser analizado bajo unas condiciones de una lista de verificación que nos propone el decreto 666. Entonces voy ahí con plastilina. El decreto, la resolución, 666 del Ministerio de Salud nos ofrece un protocolo para que miremos dentro de, perdón, un protocolo no, una lista de verificación para que miremos dentro de todos los protocolos cuáles son esos factores, cuáles son esos ítems, cuáles son esas condiciones que debemos de revisar para decir un protocolo cumple con las condiciones ideales para evitar el contagio del coronavirus. Es una nueva condición que nos está llamando reinventémonos. Listo. Entonces hago un resumen otra vez con plastilina. Los que ya están habilitados, los que se habilitan a partir del decreto 636 deben de presentar un protocolo para ser validado a través de la alcaldía municipal. Y voy a contar por qué es importante el tema. El municipio de Vegachí tiene un protocolo general común para las entidades públicas y privadas. Nosotros estamos analizando las medidas de prevención, adaptativas, de control, seguimiento y de reporte para validar que esas medidas estén alineadas con lo que el Ministerio de Salud nos recomienda. ¿Qué quiere decir? Que cuando una concesionaria, por ejemplo Río Magdalena 2, ¿sí? Algunas entidades de reforestación, algunas empresas que van a trabajar en nuestra región, nosotros recibimos esos protocolos y el primer paso es que a través de unos profesionales idóneos lo comparamos con los lineamientos regionales para ver si cumplen o no cumplen con todas las prevenciones que estamos construyendo hasta ahora. Voy a poner un ejemplo. Vamos a tener alrededor de 1.400 personas en los próximos días alrededor de todas las obras que tenemos en el municipio. Esas personas van a querer pedir un permiso para estar entrando y saliendo. Segundo, se van a integrar con la comunidad. Tercero, van a querer salir a mercar o tener sus provisiones. Hay que cumplir las normas que ya hoy están rigiendo en el municipio. Esos protocolos, que así sean particulares, que vengan del privado, hay que alinearlos con el protocolo municipal. ¿Qué es lo que pasa? Hay una medida, qué maluco que sea esa medida, pero una medida, y es el comparendo. Qué maluco estar mencionando el comparendo, qué bueno hablar, venga, sentémonos, construyamos cultura y ajustemos a las medidas ideales para cada sector. No sé si hasta ahí tienes... Sí, vamos, claro. De pronto en las empresas mencionar lo de la aprobación de la ARL de esos protocolos. Listo. Voy a hablar de ese tema. Entonces, en las medidas cautelares que validan un protocolo, voy a decir de la siguiente forma: cada empresa es responsable de tener su profesional idóneo con una tarjeta profesional vigente y nos presenta un protocolo. Listo, es responsabilidad. Sin embargo, nosotros podemos acudir a lo siguiente. Primero, mirar que el protocolo esté alineado con el protocolo municipal. Tema 1. Tema 2. Si el protocolo viene para una empresa, que la empresa nos preste un respaldo, nos muestre un respaldo de ese contrato vigente que tiene con alguna concesión o con alguna firma, ¿cierto? Siendo contratista o siendo contratante. Entonces, que esté el contrato vigente. Lo otro es que para esos tipos de contratos viene, y en la resolución 666 nos dice: no se enreden, no se compliquen, busquen las ARL y las actividades que se habilitan para hacer, si es reforestación, todo el tema pues de convivir con el campo, el tema de las medidas de contención y prevención, si hacen una carretera, todo lo que es el tema de riesgo biológico de las personas, venga, la ARL los avala.
hay dos situaciones de la ARL, uno el consentimiento y otro la calificación. Calificación, vienen de grados de 1 a 5, siendo grado 5 el más complejo, pero esa es una. Dos, también hay unas recomendaciones un consentimiento informado de la ARL donde dice, sí, ese protocolo cumple y yo como ARL protejo o estoy de acuerdo con los lineamientos que da la empresa y da como una especie de validación por escrito, la estamos pidiendo. Y viene la otra que también es muy importante. Cuando hay algunos temas por validar, las pólizas o las aseguradoras también dan un consentimiento. En cualquiera de los dos casos siempre tenemos un ente tercero como una especie de veeduría externa que valida que el protocolo funciona. Entonces, los comerciantes que me están escuchando, los empresarios que me están escuchando, sepan que es un tema que ustedes ya tienen, no hay que buscar algo nuevo. Respáldenlo en el protocolo que ya tienen diseñado para cada uno de sus sectores. Y si no tienen un protocolo, ya el Ministerio de Salud sacó a partir de la resolución 666 una lista de 57 protocolos, los cuales están contemplados la mayoría de las actividades económicas y de muchos de diferentes sectores. No sé si hasta ahí tenemos. Hasta ahí vamos con claridad, yo creo. Si quiere hacemos un resumen, a ver, y usted dice a ver si estamos haciendo bien la tarea de entender todas estas cosas. Primero, si vamos a ingresar al municipio de Vegachí, debemos tener un permiso firmado por el alcalde municipal. Segundo, si voy a circular dentro del municipio de Vegachí en los días que no son mi pico y cédula, pero necesito hacer otra diligencia o necesito trabajar, me registro en la página web de la alcaldía de Vegachí. Tercero, aquellas personas que tienen negocios, no es que porque ya están dentro de las excepciones van a abrir, sino que antes deben de presentar un protocolo ante la administración municipal. Y además de eso, pues esperar a que la administración revise y diga cuáles son los ajustes que deben de hacer, si deben de ser ajustes, y que le dé la aprobación o la negación de abrir o no abrir su establecimiento al público. Hasta ahí vamos bien. Si son empresas, entonces deben de presentar también el protocolo de empresas y la aprobación de la ARL de ese protocolo. Hasta ahí vamos clarito, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que pasa? Cultura. Vuelvo y llamo a la cultura y vuelvo y llamo a la cultura y a la cordura. Se presenta el protocolo, pero ya están habilitando sus personas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay una empresa muy prestigiosa, nos mandó la primera carta de un protocolo de la política de la empresa. Vamos a asumir medidas de control y medidas adaptativas para las nuevas condiciones del coronavirus. Cuando miramos el protocolo no las mencionan, ni siquiera las relacionan. Cuando solicitamos esa información, nos dice que de pronto nosotros, como municipio, que de pronto cuál es el punto legal o lo que nos soporta para pedir solicitar esa información. Nosotros tenemos decreto municipal, ¿cierto? Ese decreto municipal pues es una presentación que se hace al ministerio, ¿sí? Ministerio del Interior, y con ellos nos habilitan, y nuestro protocolo o nuestra resolución o decreto, ¿sí?, municipal nos avala para esa situación, esa que tiene un respaldo jurídico. Cuando lo solicitamos, entonces sucede que no nos estamos saliendo de nada de lo normal. Lo que pasa es que estamos haciendo, y es, cuando nos presentan el protocolo, pero las personas ya están acá. Entonces la pregunta es, y si no cumple, ¿cuáles son esas condiciones? Siento que ahí es un tema de construir información, construir cultura y construir procedimientos. Lo hemos dicho muchas veces, nadie estaba preparado para esta situación. Revisemos cuáles son nuestras condiciones de día a día para que nos ajustemos a las nuevas necesidades de contención, de prevención para el tema del coronavirus, ¿cierto? Don Jorge, aunque tenemos un puesto de control que efectivamente hace pues sus veces de hacer el control de las personas que ingresan al municipio, hay personas que de pronto pasan diciendo que van para Segovia, para Remedios, y a esas personas no las podemos detener, sino que hay que darlas seguir, pero encontramos que estas entradas al municipio de Vegachí las están dañando, están buscando por dónde ingresar al municipio. ¿Qué de pronto está haciendo la administración municipal, o cómo pueden las personas de la comunidad ayudarnos a la administración municipal a identificar quiénes son esas personas que están violando estas entradas que están cerradas?
tocas un tema que a mí me ocupa. Por eso yo quiero tanto la comunidad de Vegachi, porque todos son muy conocedores de la información, pero cuando les conviene y cuando no les conviene, pues la desconocen. Ah, yo no sabía. ¿Qué sucede? Cerramos las entradas al municipio, estamos tratando de controlar. Es que la entrada no es para obstaculizar un ingreso, sino para proteger las personas que están adentro. Pero nuestra comunidad, en varias ocasiones, cada una de las 11 entradas las han dañado 1 o 2 veces. Alguien se chocó con ellas accidentalmente, y bueno, y qué pesar porque no vieron la barrera, la pintamos de rojo. Eso ocurre en toda la calle, bueno, entonces cuenta. Entonces sucede que están atentando contra su propia seguridad. Entonces, ese es el tema. Si nosotros no cerramos esa situación, esas diferentes entradas, va a pasar como pasó en estos días. Ah, pero es que yo llegué ayer de Segovia. Ah, es que yo llegué ayer de Zaragoza. Pero ¿y usted por dónde entró? ¿Por dónde? Cuando vamos a revisar, es que la barrera que tenemos ahí física ya la tumbaron. Entonces, y después nos dicen que nosotros estamos dando permiso a mucha gente para entrar y salir del pueblo. Pues se nos sale de las manos el control que debemos de tener cuando no nos ayuda la misma comunidad. Va a ser muy difícil que las personas que estamos en la administración municipal tratando de que esto funcione si no nos ayuda la comunidad. Entonces va a ser muy difícil desde ahí. Un tema de cordura y cultura. Entonces va a ser muy difícil. ¿Pueden de pronto las personas denunciar a quienes vean violando estas normas o violando estas entradas? Si a mi casa entran y me hurtan alguno de mis bienes, yo no sé si los debería denunciar o no los debería denunciar. Yo me imagino que el llamado es que sí. No sé si yo cuidarme o autocuidarme. Hemos tenido un tema cultural muy interesante. Las personas que llegan de Medellín y nos dicen, vea, hay una persona en tal dirección que llegó de Medellín y está por ahí por fuera. Ojo, les recuerdo a los abogados, a los médicos, a los policías, a todos nos da coronavirus. Entonces, por el hecho de que no hay un tema político por encima de la condición, ahí todos estamos vulnerables. Entonces, venga, al contrario, los que saben, que son tan conocedores, que nos dicen que conocen también la ley, pues venga, asumámosla y ayúdanos a tener control. Es obligatorio que nos reporten ese tipo de anormalidades. Es un tema de cultura y de construcción. Que si el virus no se ha ido y no se va a ir de este país y por supuesto pues del mundo así tan rápido, y es hora pues de que todos empecemos a convivir con él, ¿cierto? Sí, entonces viene el tema. Entonces termino ahí, ya presentamos los protocolos, ya bien. Se firma un compromiso que lo voy a igual. Cuando yo firmo de que me voy a autoaislar, ¿sí? También firmo un compromiso de que voy a cumplir el protocolo. Listo. Vamos a feliz término que firmaron el compromiso. Nos vamos a dar la vuelta por todo el municipio y las condiciones básicas que son evitar grupos de personas sin el tapabocas y bueno, reuniones en el parque, reuniones al frente de aquí el comercio, aquí allá. Esas reuniones públicas ya siento que es un tema de peligro de contagio. Hombre, que hay que hacer un comparendo a alguna situación, pues eso no es el llamado, es un tema de cultura. Viene el otro, es el tema de cuando va a entrar a algún establecimiento comercial, mínimo tener algo que obstaculice que la persona entre libremente y que se pueda lavar las manos, autoasearse los pies y que pueda ingresar. La persona que está adentro debería cuidarse, él y su familia, evitando que personas que vienen de afuera, que no sabemos cuál es el cuidado que ha tenido, deberían de tener una barrera para que no ingresen libremente a un local. Entonces, unas medidas son sobre las personas. ¿Cómo hacer para que la persona, bueno, entonces hay 7 medidas, el lavado de las manos, el uso del tapabocas, algunas condiciones de asepsia, bueno, y las que nos hemos hablado, pues que en estos días tenemos mucha información del tema. Otras sobre el local. Sí, programas de desinfección, limpieza y desinfección, donde se validen las presencias de contaminación superficial para poder tener unos lugares limpios y que la persona no se contamine, o la que está trabajando adentro o la que viene de afuera. Y lo otro es que en la medida que se puedan habilitar, ¿sí? Protocolos para el tema de servicio a domicilio es mejor, porque yo que tengo un local estoy recibiendo público de todas partes y soy la persona más expuesta. Siento que es el vector más débil
En el punto de la contención, ¿quiénes? Los que atienden públicos. Siento que ellos, me ocupa a ellos, me preocupa que de alguna forma no están asumiendo un tema de cultura, pero estamos tratando de protegerlos a ellos y a sus familias. El día que se dé, ustedes bien lo saben, cada uno ve redes sociales, hace poquito en Turbo pasó lo mismo, abrieron libremente el comercio, tuvieron que volver a cerrar. ¿Por qué? Se dio el primer caso, sea por donde haya sido, como haya sido, entonces la idea es que como vamos bien, hasta ahora no tenemos casos, esos son los resultados, pero qué bueno que nos ayuden para poder seguir con los mejores casos, ¿cierto? La comisaría, así como la comisión de salud, que depende pues es adscrita a la Secretaría de Salud, va y verifica lo que es los aislamientos de las personas en los hogares, en las direcciones donde están confinados. También va a haber una comisión que va a ir al comercio, ¿sí?, donde va a validar el cumplimiento de los protocolos. Y ahí pues les voy a explicar algo con respecto al tema, no sé si tienes alguna pregunta. No, así vamos claro. Pero entonces nosotros tenemos una entidad, pues es una persona que pertenece a una entidad gubernamental que se llama el TAS. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos verifican a nivel del comercio que se cumplen algunos protocolos o normas de bioseguridad. Voy a hacer un paréntesis de algo que me acuerdo en este momento. Una norma de bioseguridad no solo es el tema biológico, también nos llama a decir las normas de seguridad del trabajador en su puesto de trabajo. O sea que no hay que dejar por fuera aquellos riesgos identificados, tolerables o intolerables, con respecto a la seguridad, ¿sí?, accidentes, todo el tema. Entonces hay que también incorporar en los protocolos todo el tema de seguridad de las personas, ¿cierto? Cierro paréntesis ahí. Entonces el TAS lo que hace es que verifica en algunos negocios y hace algunas recomendaciones. Alexander Ateortúa nos va a asesorar. Esa comisión que es del municipio a través de la inspección, de la inspectora, va a tener unas personas que la apoyen y van a ir por todos los negocios de los sectores habilitados. Y vamos a validar que se estén haciendo los protocolos. En este momento… ¿Cuáles son esos principales protocolos que debe de tener, por ejemplo, una tienda o un supermercado? Sí, voy a hablar en términos generales. Aplica para la tienda, aplica para la carnicería, para la farmacia, para los supermercados, centros de abarrote, te va a hablar en términos generales. El primero es sobre la persona. Uno es que las personas se movilizan de acuerdo a unas condiciones de pico y cédula, ¿sí?, y bajo unas condiciones de excepciones, porque lo habilita el decreto 636 y dice está dentro de las excepciones y puede salir. O sea, primero pido la cédula para ver si está dentro del pico y cédula del día de hoy. Ahí lo siguiente con respecto a los comerciantes, nos hemos reunido con todos. El comerciante A pide cédula, no aplica el pico y cédula, pero ¿qué es lo que pasa? El comerciante B sí no aplica pico y cédula, entonces él perdió una venta. A perdió una venta por ser bueno y B gana una venta por ser no tan bueno. Sí. Te explico y cédula. Segundo, es que cuando se haya una espera, evitar las multitudes. Entonces una separación mínimo de 2 metros. Que la persona que vaya a un puesto público, el protocolo del comerciante le solicita al cliente que por favor traiga su tapabocas, por favor lávese las manos, o sea que ahí va el otro. Tapabocas obligatorio, lavarse las manos antes de ingresar al local. Y lo otro, pues que sea un tema, no siento que es un tema que es complementario, muy útil de todas maneras, es tener un termómetro donde valide la temperatura de las personas, porque si yo tengo una persona que sintomáticamente lo miro, tiene unas condiciones de tos, tiene pues unas condiciones de rasgos de enfermedad o de gripe y todo eso, pues la fiebre es el primer síntoma donde yo puedo medir y validar que tiene una temperatura alta, entonces allí hay unas protecciones adicionales. Pero bueno, no vamos a hablar que cada uno tenga un termómetro, pero es muy complementario. En algunas partes lo están haciendo aquí en Vegachi, en algunos termómetros lo tienen. Lo otro es que cuando las personas estén en el lugar, ya encuentren un lugar limpio, o sea, las superficies de contacto o de atención al cliente deben de tener mínimo. Yo le he dicho a los comerciantes, debe haber un sistema de limpieza y desinfección antes, durante y después. Cada vez que un cliente lo atienden, la idea es limpiar
superficialmente los lugares que el cliente tocó, o que el cliente cuando llegue pues encuentre que los lugares que él va a utilizar estén limpios, mínimo con alguna desinfección, alguna situación. Y después cuando la persona se vaya, se retire, a hacer unas condiciones, ¿sí?, o cuando se termine el turno, unas condiciones de limpieza del local. Ahí están en general las mínimas. Para que una persona entre a un local, ahí hay un tapete donde la persona se puede parar, generar huella húmeda y ya una barrera química que le genere una protección ante los microorganismos que pueda traer en los zapatos. Cosas básicas que son al alcance de las personas aquí en el municipio. Hay otros sistemas, unos sistemas de aspersión en los pies, muy complejos, muy bien, pero por ahora sirve el tapete. Esas condiciones mínimas no las estamos viendo en el municipio. 2 o 3. Y deberían de estar, ¿cierto? Y deberían de estar. 2 o 3. En estos días me pasó algo muy curioso porque un comerciante que tiene un supermercado por el departamento me dijo, pero yo tengo unas condiciones muy interesantes. Fuimos al lugar y sí, tiene unas barreras hechas por él mismo, bueno, y tiene unas condiciones tropicalizadas, llamo yo, para asegurar la norma de desinfección. Ese es el ingenio que bueno, pues en los reportes que estamos hablando, es poner a esa gente como ejemplo. O sea, se puede, y con cosas básicas y al alcance del comerciante, ¿sí? Bueno, entonces esas medidas básicas, esa comisión va a validar que esas personas, que esos comerciantes, que ese sector productivo lo cumple, y generamos unos reportes. ¿Qué es lo que puede pasar? Vuelvo y juega lo del comparendo. Hay un comparendo para el tema de las personas, pero también hay un tema de cancelar o dirimir el permiso que se les dio al comerciante. Llegar allá, pues yo siento que no sería como el mejor escenario, pero qué bueno que asumiendo la cultura. Entonces valido algo muy importante: estoy autorizado porque mi sector está autorizado, presento un protocolo, lo validamos, lo ajustamos, lo tropicalizamos a las condiciones de la cultura de nuestro municipio, lo autorizamos y vamos a trabajar juntos. Y voy a poner en la mesa algo, y es lo siguiente. Hace 2 días, en la intervención del gobernador de Antioquia, faculta a nuestros alcaldes para que analicen inteligentemente si pueden abrir algo otros sectores del comercio. ¿Qué quiere decir? Que algunos, por ejemplo, para los motorratones, o sea, el transporte, pues lo llaman aquí motorratones, me parece que es un término adecuado y acuñado con el tema, pero bueno, válido. Hay un protocolo, ya lo hay. Si ellos se acercan, validamos, miramos cómo le podemos hacer, es mirar las condiciones que se pueden dar para que ellos trabajen bajo unas condiciones. Para los odontólogos hay un protocolo. El tema cuando un tema, a diferencia de salud, los odontólogos se parecen mucho a los hospitales, hay un consentimiento informado, ¿sí?, del Ministerio de Salud, que es el que se pide adicional. El consentimiento informado tiene que ver con las condiciones de bioseguridad y del tema de inocuidad en el menaje o en los elementos que utilizan. Bueno, eso es el único documento aparte, pero me han presentado ese sector, lo pongo como ejemplo, unos protocolos muy interesantes, muy completos, muy buenos, pero ellos no están todavía autorizados. ¿Qué podemos hacer? El alcalde, con la conversación que tuvo en estos días con el gobernador, puede validar si se abre ese sector o no, y creo que de pronto es validar que no cruce con las condiciones normales que hoy tenemos en el protocolo general del municipio, y poderlo aprobar bajo esa comparación y análisis, ¿sí? O sea que es posible para aquellos sectores que hagan propuestas, nos reunamos, se vean como gremio y empecemos a mirar cómo inteligentemente empecemos a movilizar la economía de nuevo. Sí, bueno, yo creo que hasta ahí va quedando claro cada uno de esos temas. Don Jorge, no sé si de pronto nos queda faltando alguno. ¿Qué nos queda de pronto por ahí faltando? No, o algo que quiera agregar para terminar. Sí, ahí está el tema, y termino diciendo lo siguiente. Nos ha tocado consultar mucho con expertos en el cuento. No hemos descansado. Cuando yo llego muy temprano, 6 de la mañana, el alcalde ya está en la alcaldía.
Cuando yo me voy muy tarde, 9:30 de la noche, el alcalde todavía está en la alcaldía. Nos ha tocado sentarnos, consultar, llamar, cómo lo hacen y todo No eso. sale ni a almorzar el alcalde, ¿cierto? Nuestro alcalde tiene una entrega al trabajo muy particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a poner de la siguiente forma. Y todos, aquí mucha gente que siento que está trabajando mucho y en la comunidad también destaco con muchas personas que nos están ayudando. Pero todo esto es para aprender, todo eso es para construir. Con el coronavirus vamos a tener, no es deber, vamos a tener que convivir. Pero venga, ayúdenos a construir. Si hay personas que tienen el conocimiento, venga, ayúdenos a construir. Nos ha tocado armar línea directa con la gobernación, con expertos, con colegas, con amigos, con alcaldes, bueno, con comunidades. Hemos llamado, pues créame que hemos llamado hasta la costa, cómo lo están haciendo, que hay un tema de turismo por allá, bueno, y todo ese cuento, porque nuestro municipio no es muy visitado, pero entonces donde lo visitan bastante para que nos enseñen. Estamos estudiando y reinventándonos y dando unas soluciones que son prácticas y no estamos asumiendo temas que no estén al alcance de la comunidad. Lo único que yo pido es apoyo, respaldo y una realimentación, que las cosas están funcionando. Y si se cuidan entre ellos, hay un tema que se llama el plan padrino. El plan padrino es, yo cuido a mi vecino y mi vecino me cuida a mí, ¿cierto? Yo cuido a los hijos del vecino y él cuida a mis hijos. Entonces el plan padrino aquí es, yo cuido el negocio de mi socio o de mi amigo o de la tienda y él me cuida a mí como habitante del municipio o como cliente. Cuidémonos entre todos y ya que sacamos una buena cultura con respecto a este tema. Y esto va para largo. Eso no va a ser ahora el 25, no va a ser ahora en junio. Esto vamos a tener que aprender a convivir. Y es una comunidad abierta y el coronavirus dentro de nosotros. Esperemos que nos llegue muy rápido lo que yo llamo el mensajito de los chinos acá a nuestro municipio, pero va a llegar, en algún momento va a llegar y hay que saberlo leer y interpretar.